¿Qué tal de nuevo, alfas? En este capítulo vamos a trabajar con dos ejemplos de estructuras condicionales donde aplicaremos el uso de operadores condicionales. Vamos a comenzar. Primero, tengo aquí las instrucciones de un problema que me plantean. Escriba un programa que determine si un número es positivo, negativo o cero. Vamos a empezar trabajando, definiendo el número directamente en nuestro programa. Voy a ponerle otra vez, voy a ponerle una n que representa mi variable para número y voy a poner 5. Y me piden que yo determine si ese número es positivo, negativo o cero. Coloco el 5 directamente en una variable para centrarnos más en el uso de las palabras reservadas para poder utilizar condicionales en Python. Y estas son, voy a ponerlos por acá, el if, el if y el else. Estas son nuestras tres palabras que vamos a utilizar. Bueno, en principio, quiero determinar si el número es positivo, negativo o cero. Entonces, yo puedo empezar determinando, por ejemplo, si mi n es mayor a 0. Esto ya lo habíamos utilizado, ya lo habíamos platicado previamente en una cápsula. Entonces aquí ya tenemos si n es mayor que 0. Vean la sintaxis. En el caso de Python, todo lo que tiene que ver con el encapsulamiento o la determinación de bloques de instrucciones cuando utilizamos estructuras como las condiciones que estamos trabajando el día de hoy, se utiliza una indentación. Es decir, para Python, todo lo que esté debajo de este if con un tab hacia la derecha, todo lo que esté ahí forma parte de lo que se tiene que realizar cuando la condición que está aquí se cumple. Si yo este cursor lo pongo a la altura del if y empiezo a escribir instrucciones, estas instrucciones se consideran que se van a efectuar fuera del bloque del if. Entonces yo necesito que lo que ponga acá pues se efectúe dentro del if. Entonces vamos nuevamente a nuestro problema a resolver. Comparo, si mi valor de n es mayor que 0, ¿qué significaría eso? Bueno, significaría que mi número pues es un número positivo porque su valor es mayor que 0. ¿De acuerdo? En caso contrario, utilizo esta condición, esta palabra reservada, el if, que significa si la primera condición no se cumplió, vuelvo a hacer otra comprobación. Y acá, perdón, tengo que poner la otra comprobación. Y aquí voy a poner, si n no es mayor que 0, pues puede ser que n sea menor que 0. ¿Ok? Si esto se cumple, entonces, ¿qué sucede? Pues sucede que mi valor de n es un valor negativo, porque su valor es menor que 0. Ahora bien, si resultó que no fue ni positivo ni negativo, es decir, no fue mayor que 0 ni fue menor que 0, ¿qué significaría? Pues entonces significaría que mi n tiene un valor de 0 y por lo tanto yo tendría que imprimir aquí que el valor de n es 0. No es positivo ni negativo, sino que es un 0. Y le decía, vamos a poner aquí un valor a n, le estoy poniendo 5. Ejecutamos nuestra aplicación. Me dice, ok, es positivo. Y efectivamente, 5 es un valor positivo. Vamos a ponerle menos 3, por ejemplo, con un valor negativo. Le doy aquí y efectivamente aquí me muestra que el valor de n es negativo, es menos 3. Ahora le voy a poner a n el valor de 0. Le doy aquí y efectivamente me da resultado, me despliega en la consola como salida 0, que no es ni positivo ni negativo, sino que es 0.
Pues de esta manera es como podemos construir y utilizar estructuras condicionales dentro de Python. Recordemos que aquí yo puedo poner más instrucciones en caso de que esta condición sea verdadera. Otra instrucción si n es positivo. Entonces yo puedo poner más instrucciones, ¿no? Entonces yo puedo seguir colocando instrucciones tanto en el apartado del if o del elif o del else, siempre y cuando esté dentro de la indentación que le indica a Python que esto es parte de lo que se efectúa cuando sucede, cuando se cumple una condición o cuando no se cumple la condición y se cumple otra o cuando ninguna de las dos se cumple. Entonces, si yo corro por acá, me dice 0. Bueno, voy a poner acá n5 otra vez para que se efectúe lo que está aquí. Vuelvo a poner y vean aquí, es positivo y otra instrucción si n es positivo, ¿de acuerdo? Ahora bien, le decía que las indentaciones en Python son las que me permiten determinar qué instrucciones forman parte de la condicional. Si yo pongo aquí algo, voy a poner acá este print, le voy a decir, esta instrucción está fuera del if, ¿ok? De la condicional. Corremos, me dice es positivo, otra instrucción si n es positivo, que es lo que está por acá, y luego me muestra esta instrucción está fuera del if, ¿de acuerdo? Esto se efectúa porque cuando termina de efectuarse todo lo que corresponde a la estructura condicional, el programa se sale de esa estructura y continúa ejecutando las instrucciones que están fuera del if. Como en este caso, esta instrucción está fuera del if. Perfectísimo. Ese es nuestro primer ejemplo. Vamos a reutilizar esto. No quiero crear un nuevo proyecto. Voy a borrar acá para reutilizar este espacio. Solo voy a poner la instrucción del siguiente ejemplo. Y en este caso, el ejemplo es, escribe un programa que dadas las medidas de los lados de un triángulo, determine si es equilátero, ¿ok? En este caso necesitamos pues 3 variables para recopilar o recoger las medidas de los lados del triángulo y a partir de esas medidas determinar si es un triángulo equilátero. ¿Cuándo es un triángulo equilátero? Cuando sus 3 lados son iguales. Para este caso vamos a poner, ahora sí, vamos a utilizar el input. Recordemos que el int nos sirve para hacer un cast, para que lo que recibamos de la entrada del usuario se convierta en un valor entero antes de que lo podamos utilizar en operaciones. Aquí vamos a poner, dame la medida del lado 1. Vamos a poner, dame la medida del lado 1. Y eso lo vamos a guardar en la variable llamada lado 1. Que ahora voy a poner de una vez las 3. Y acá voy a poner lado 2, lado 3. Y acá también voy cambiando para que aquí sepa el usuario que esta es la medida de un segundo lado del triángulo y esta es la medida de un tercer lado del triángulo. Y posteriormente voy a implementar mi condicional. Decía que para que mi triángulo sea equilátero, necesariamente los 3 lados tienen que ser iguales. Si hay 2 iguales y uno es desigual, pues ya se volvería un triángulo isósceles, pero a mí me interesa en este momento determinar si mi triángulo es equilátero. Entonces voy a poner una condicional y pongo if y digo, si lado 1 es igual al lado 2 and, que recuerden que el AND es un conector para que yo pueda evaluar una expresión compuesta, donde acá puedo decirle, si ya vi que el lado 1 es igual al lado 2 y además el lado 2 es igual al lado 3, ¿ok? Entonces, esto significaría que mis 3 lados son iguales y en este caso, pues ya podría poner el mensaje en pantalla de que efectivamente el triángulo
es equilátero. ¿Ok? En caso contrario, voy a poner mi else, porque acá no hay otra condición que podamos evaluar, solamente es equilátero o no es equilátero. Entonces acá puedo poner print el triángulo no es equilátero. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a correr nuestro programa y en este caso, algo pasa porque no me está desplegando el valor. Me está mostrando acá que hubo un error. Vamos a volver a correr nuestra aplicación y ya, ahora sí me pide la medida del lado 1. Le voy a poner, primero vamos a poner en el caso de que no sea. Vamos a poner que la medida del lado 1 es 1, la medida del lado 2 es 2 y la medida del lado 3 es 3. Y me manda el mensaje de que el triángulo no es equilátero. Efectivamente, los tres lados que proporcioné pues son diferentes y por tanto el triángulo no es equilátero. Vamos a volver a correr el programa y ahora sí voy a ponerle 5, 5 y 5. Y al final me dice el triángulo es equilátero. Porque se cumplieron que los tres lados son iguales y aquí estoy evaluando que el lado 1 sea igual al lado 2 y además el lado 2 es igual al lado 3. Voy a correr una vez más para el caso de que dos sean iguales y uno sea diferente. 5, 5, 3 por ejemplo. Y nuevamente el triángulo no es equilátero porque hay dos lados iguales. Se cumple que el lado 1 y lado 2 son iguales, pero lado 2 con lado 3 no son iguales. Y como aquí en esta expresión compuesta estamos utilizando la conjunción, tendría que tener como resultado verdadero de este lado y verdadero de este lado para que la expresión completa sea verdadera. Y si es verdadera, pues me imprimiría esta. Pero como no fue verdadera, me muestra que el triángulo no es equilátero. Muy bien, ya tenemos estos dos ejemplos para poder eh, comprender un poquito más cómo es que se implementa la estructura condicional utilizando Python.